estamos otro día en Salud es Más, hoy con Juan Luis Alcázar, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy bien, encantado de estar aquí. Pues nosotros encantados de recibirte, vamos a presentarte. Eres coordinador de la Unidad de Ecografía Ginecológica de Alta Resolución de Quirónsalud Málaga, que además te acabas de incorporar. Eres además un referente internacional en diagnóstico ecográfico, en ginecología. Has estado muchos años en la Clínica de Navarra, también has sido catedrático de la Universidad de Navarra y hoy vamos a hablar contigo de diagnósticos ginecológicos, sobre todo centrados en dos enfermedades, en endometriosis y en cáncer de ovarios. Entonces vamos a empezar por lo básico, explícanos en palabras que todo el mundo pueda entender qué es la endometriosis, a qué edad suele aparecer y cuáles son los principales síntomas que los diferenciarían de un dolor de regla más frecuente que no fuera patológico. Pues mira, la endometriosis es una enfermedad hasta cierto punto enigmática. ¿Qué consiste básicamente? Consiste en la presencia de un tejido que está dentro de la cavidad uterina, fuera de ese sitio, a nivel del ovario, a nivel de órganos pélvicos como la vejiga, el intestino, el uréter, el peritoneo, que es una superficie que recubre todos los órganos de dentro de la pelvis. Pero es un poco paradójica en el sentido de que también puede manifestarse en sitios tan diversos como el pulmón, el hígado, en otras muchas localizaciones. La sintomatología principal que da la endometriosis es dolor, vinculado a la menstruación, vinculado a las relaciones sexuales, o un dolor pélvico crónico de más de 6 meses de duración, que está ahí permanente o presente siempre, más o menos sordo, y problemas de fertilidad. Son los principales problemas que dan. ¿Cuándo se suele diagnosticar la endometriosis? Yo creo que ahí es donde tenemos uno de los principales problemas con esta enfermedad. Y es que la edad media de diagnóstico ronda los 30 años aproximadamente, cuando los primeros síntomas que puede manifestar una mujer vinculados a esta enfermedad pues empiezan a los 20. De manera que tenemos un decalaje. O sea, no debuta cuando aparece la menstruación, sino unos años más tarde, Sí, ¿no? En general. Suele aparecer, normalmente la primera menstruación una mujer hoy día la tiene a los 12 años más o menos, podríamos decir, lo que se llama la menarquia, y la endometriosis es una enfermedad que va a manifestarse unos añitos después de que aparezca la menarquia, de esta primera menstruación. Como digo, normalmente a partir de los 20 años. Hay datos, hay algunos estudios que indican que la presencia de endometriosis en niñas entre los 12 y los 18 o 20 años que tienen reglas muy dolorosas, que son refractarias, que no responden bien a los tratamientos convencionales para el dolor menstrual, pues un porcentaje bastante elevado de estas chicas ya van a tener endometriosis pélvica. Por lo tanto, yo creo que uno de los primeros mensajes que habría que lanzar en este sentido es que el dolor en la menstruación no es normal y que no podemos, la mujer, muchas veces las propias niñas, las madres de estas niñas, pues han interiorizado que la regla tiene que doler y no es así. Si es un dolor intenso, refractario, como digo, que no responde bien a terapias convencionales, deben de ser evaluadas. Y en caso de que dure más de unas horas, que sí responda a lo mejor a algún calmante que puedas tomarte, pero que sí dure, pues no sé, durante todos los días de la menstruación así, ¿eso también sería un signo de En edades alarma? tempranas, es decir, en niñas adolescentes, mujeres jóvenes, si hay una buena respuesta a terapia convencional, la probabilidad de que ahí esté ya una endometriosis presente es bastante menor. Yo creo que el foco hay que ponerlo en aquellas que no responden tan bien a los tratamientos convencionales. Esas niñas, adolescentes, mujeres ¿Tratamientos jóvenes, convencionales que serían? antiinflamatorios no esteroideos, tipo ibuprofeno, naproxeno, o contraceptivos hormonales que provocan una buena respuesta al dolor, a lo que se llama la dismenorrea esencial, que es el dolor menstrual provocado por el espasmo del músculo uterino durante la menstruación y que no está vinculado a ninguna otra patología, ¿vale? Tanto lo uno como lo otro provocan que ese dolor se alivie fácilmente y bien. Cuando eso no ocurre, es cuando tenemos que plantearnos el que pueda haber una endometriosis. Y luego habría una segunda etapa en la que se diagnostica la endometriosis, que son mujeres que buscan un embarazo y por problemas de infertilidad se llega a ese diagnóstico. Correcto. Ese es el segundo grupo de mujeres que no han padecido tanto lo que es el dolor, pero cuando se enfrentan a la búsqueda de la gestación y esta no acontece, en el estudio que se hace para ver por qué no se quedan embarazadas,
pues ahí es donde se objetiva que hay una endometriosis. ¿Hay algún estudio de qué porcentaje de mujeres que tienen problemas de fertilidad se deben a la endometriosis? Sí, en España? hay bastante evidencia en este sentido y hoy día los datos oscilan que entre un 15 y un 30% de las mujeres que tienen problemas de fertilidad, una de las causas subyacentes es la endometriosis. ¿Y eso habría que planteárselo a partir de un año buscando un embarazo? Correcto, correcto. En el momento en que buscas un año y no encuentras embarazo, debes de plantear hacer un estudio y ese estudio, uno de los objetivos que debe de incluir es buscar la endometriosis. Bueno, pues vamos a entrar ya en el diagnóstico. Explícanos cómo se diagnostica, cuáles son las dificultades para hacerlo y cuánto se tarda de media en un diagnóstico de endometriosis. Pues mira, estudios a nivel europeo y Estados Unidos de América han demostrado que el retraso en el diagnóstico estamos en unos 10 años, que es una barbaridad. El diagnóstico de la endometriosis, lo primero es la sospecha clínica, obviamente. Una paciente que te cuenta que tiene esto, que tiene aquello, que tiene lo que hemos hablado, problemas de fertilidad, dolor, dolor en las relaciones. El dolor en la menstruación es algo frecuente, aunque no se puede normalizar ni dar por hecho que es algo normal. Entonces, muchas veces, pues cuando las mujeres en consulta cuentan que les duele la regla, pues no siempre son escuchadas, ¿no? Efectivamente, y ahí es donde hay que hacer incidencia, en este caso, dirigiendo el mensaje al personal sanitario, es decir, mujeres que van a la consulta diciendo yo tengo un dolor menstrual o me duelen las relaciones o noto dolor al defecar o noto dolor al orinar o noto, pues que están en la franja de edad de los 15 a 25 años, esas mujeres deben de ser evaluadas. Y lo primero es la sospecha. Luego vamos a tratar de confirmar esos hallazgos y ahí es donde la ecografía juega un papel fundamental. Porque la ecografía hoy día permite evaluar muy bien a una mujer que va a tener una endometriosis. Mapear muy bien, diagnosticar si la tiene o no la tiene y en qué grado la tiene. Incluso antes de que se manifieste con unos... En muchas mujeres, por supuesto que sí. Tú puedes ver signos clarísimos de lo que hay una endometriosis y tiene una fiabilidad bastante alta. Estamos hablando que la ecografía puede ofrecer un rendimiento diagnóstico en su conjunto que ronda el 80%, ¿vale? Teniendo en cuenta que la manera que clásicamente se ha dicho de que tú puedes confirmar que una mujer tiene una endometriosis es haciendo una cirugía, tomando muestras de esas lesiones que vas a ver en la pelvis y confirmando que esas lesiones contienen ese tejido endometrial que no debe de estar ahí, que debe estar dentro de la cavidad uterina. En los últimos 10 años hemos dado un salto cualitativo muy importante en ese sentido. Y es que hoy día ya prácticamente todas las guías de las grandes sociedades científicas avalan el hecho de que tú no necesitas ya hacer una cirugía para hacer un diagnóstico de una endometriosis en una mujer particular, sino que la ecografía es herramienta suficiente cuando ves que hay hallazgos ecográficos sugestivos de esta enfermedad para emitir dicho juicio. Claro, es que lo siguiente ya que se me ocurre preguntarte es ¿por qué se tarda 10 años entonces si con una ecografía podría diagnosticarse? ¿O hacen falta unos ecógrafos específicos que no son los habituales o depende del entrenamiento del profesional que es una buena pregunta. Es una buena pregunta. En realidad yo creo que eso ocurre por dos razones. La primera es porque, desgraciadamente, cuando se tiene a la paciente delante que tiene síntomas que se pueden vincular a la endometriosis, no se piensa en la endometriosis y, por lo tanto, no se la considera. Y el segundo punto es el que han mencionado, es decir, cuando se considera, el problema es que la ecografía sí requiere un entrenamiento específico. Es una ecografía que, si bien es cierto que hay una serie de signos ecográficos que ya te ponen en la pista de que puede haber una endometriosis, requieren a una persona entrenada adecuadamente para hacer una ecografía. Y eso, pues desgraciadamente, hoy día todavía no tenemos centros bien organizados, acreditados para realizar dicho entrenamiento. ¿Cómo sería ese entrenamiento? Porque entiendo que en tu caso lo has tenido, ¿no? Y en la clínica de Navarra pues has estado formando gente, no sé si sigues formando a profesionales para aumentar esa pericia a la hora de hacer estos diagnósticos. Así es, sí. En la Universidad de Navarra yo tuve la mala suerte, porque lo considero un poco mala suerte, de tener que ser autodidacta. Como muchos ginecólogos de mi generación que nos hemos especializado en ese área, no teníamos nadie que nos enseñara, porque nuestros predecesores no tenían esa formación.
hemos tenido que ir aprendiendo con el tiempo. Hoy día los ginecólogos actuales, afortunadamente, creo que sí disponen de una serie de personas que pueden enseñarles, que les pueden entrenar. Pero eso se tiene que hacer bajo un programa de entrenamiento concreto, porque requiere el aprendizaje de cómo hacer la ecografía, por un lado, y de cómo interpretar lo que uno ve en el monitor del ecógrafo. Y decir, eso es endometriosis, eso no es endometriosis. Y de hecho, aquí en Málaga, uno de los objetivos que nos hemos planteado con la incorporación a Quirón Salud Málaga es crear una unidad de formación en ese sentido, en atraer gente para ser formada en eso. Eso, en mi opinión, es una pieza fundamental en un engranaje que permitiría hacer diagnósticos mucho más tempranos de esta enfermedad, mucho más precisos de esta enfermedad y, por lo tanto, tratar de implementar estrategias terapéuticas que eviten el sufrimiento de una mujer, que eviten que la endometriosis llegue a tener una extensión que genere más problemas o problemas más difíciles de resolver, tanto en el ámbito de la fertilidad como en el ámbito de la calidad de vida por el dolor. Claro, porque en un diagnóstico precoz, que en lugar de ser en 10 años, pues fuera en una ecografía rutinaria, ¿no? Si tuvieran esa formación se podría hacer, pues evitaría, aparte de sufrimiento y dolor, pues problemas en otros órganos que se puede llegar incluso a perder otro órgano. Así es, por endometriosis. Así es. Y un paradigma de eso es la afectación del intestino, que obliga muchas veces a tener que realizar cirugías intestinales en mujeres con esta enfermedad, pérdidas de riñón. ¿Pero cómo me dice usted que yo he perdido el riñón? Pues sí, pero si no me he enterado. Hay un porcentaje de mujeres que tienen una pérdida silente del riñón, de uno o de los dos, si es de los dos es más severo. Es decir, ¿esto es frecuente? No, afortunadamente no lo es, pero las consecuencias que hay para las que tienen ese problema es muy significativa. La enfermedad intestinal es muchísimo más frecuente, pero muchísimo más frecuente, y es muy conocido muchas mujeres que están dando saltos de un lado a otro y que nadie se ha parado a pensar de que, bueno, a ver si esto es una endometriosis lo que hay aquí. Y el principal avance de los últimos tiempos para diagnosticarlo sería precisamente ese entrenamiento preciso en las ecografías, ¿o hay alguno más en el horizonte? Bueno, yo creo que ahí se dan dos cosas. Hay avances por venir, indudablemente, porque tenemos herramientas basadas en ultrasonidos que nos permiten tanto diagnóstico como tratamiento. Ojo, estamos hablando de herramientas como la elastografía, para tratar de ver qué tal puede aportar esto, y tratamientos de ultrasonidos de alta frecuencia que se están ensayando hoy día para el tratamiento de cierto tipo de lesiones endometriósicas. Y uno de los avances que nosotros queremos aportar, indudablemente, es el entrenamiento, muy importante. Pues vamos a pasar ya a la otra patología de la que queríamos hablar, que es el cáncer de ovarios. Cuéntanos cómo se diagnostica y cuáles son las pruebas más importantes para hacerlo, si es también la ecografía o hay otras pruebas. Mira, el cáncer de ovario es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades que tienen un mismo origen, esa es la realidad, que no es muy frecuente, ¿vale? Se da aproximadamente en 11 de cada 100.000 mujeres cada año. Pero tiene un problema importante, y el problema es que al diagnóstico se llega habitualmente tarde. 2/3 de estas pacientes que tienen un cáncer de ovario, cuando se les diagnostica ya tienen la enfermedad bastante diseminada o avanzada. No tenemos, los estudios que se han hecho hoy día, prospectivos, randomizados, para tratar de definir si hay alguna estrategia de cribado de esta enfermedad que permita un diagnóstico temprano. Sí, porque prevenir no se puede prevenir, la única prevención serían las revisiones, ¿no? El único grupo que se beneficiaría de una prevención primaria es un grupo de mujeres pequeño, reducido, que tienen mutaciones genéticas que las predisponen al cáncer de ovario. Concretamente hablo de mutaciones como el gen BRCA1, BRCA2. Estas pacientes, a partir de cierta edad, si se someten a una cirugía profiláctica que se llama, que consistiría en quitar trompa y ovario de ambos lados, reducen mucho el riesgo de padecer esta enfermedad. Pero es el único grupo que se beneficiaría de eso. Y es un grupo muy pequeñito. Cuando hablamos de población general, todas mujeres estarían en teoría expuestas a padecer esta enfermedad. Como decía, los estudios de cribado desgraciadamente han observado un fenómeno paradigmático, paradójico, mejor dicho. Uno, podemos detectar esta enfermedad en estadios más temprano, mucho más frecuentemente. Sin embargo, no se ha observado un claro beneficio en cuanto a la supervivencia, que podamos curarlas más a pesar
de conseguir diagnósticos más tempranos. Esto es un fenómeno que a mí particularmente me llama la atención. Es verdad que de los varios estudios que se han hecho hay uno que está especialmente bien diseñado, que es un estudio que se hizo en Gran Bretaña. Pero este estudio aporta un dato que es interesante, y es que sí que podemos mejorar la supervivencia de esta enfermedad, pero no al punto al que sería óptimamente deseable. Es decir, mejorar la supervivencia un 30%, que es para lo que se diseñó este estudio, no se alcanzó, pero sí se alcanzó una mejoría del 20%. Cuando uno juega con la estadística, dice, bueno, si esto está pensado para demostrar una mejoría del 30% y no lo alcanzo, no ha funcionado, pero ese 20% sí se va a beneficiar. Con lo cual tienes un dato ahí que llama poderosamente la atención. Es cierto, o sea, mejoraría la supervivencia, no tanto como pretendía el estudio, pero claro que pero alguna que otra se va a curar más. Y esto al final, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a una interpretación de datos, que es lo que permite la estadística. Si hablamos de población general, es decir, si se planteara una campaña basada en un sistema nacional de salud que pretendiera cubrir a toda la población posmenopáusica femenina, que es en donde se suele dar esta enfermedad a partir de los 50 años, pues no podríamos, con los datos que hoy día tenemos, sustentar ese tipo de programa, con evidencia científica, quiero decir, pero si lo planteamos desde la perspectiva de lo que sería un cribado oportunista, es decir, bueno, cualquier mujer que apareciera en una consulta ginecológica, si se le hiciera una ecografía transvaginal, y esa mujer es la que, en caso de que le tocara un cáncer de ovario, potencialmente se podría beneficiar. Es decir, que en mujeres posmenopáusicas puede ser interesante, si tienen la posibilidad de hacerlo, hacerse, en lugar de una ecografía al año, pues 2 ecografías al año, por ejemplo. Podrían beneficiarse de conseguir un diagnóstico Podrían beneficiarse precoz. de eso. Y con una al año podría incluso, es donde estaría ese 20%. Con dos al año no está tan claro que haya más porcentaje, pero al menos una ecografía al año transvaginal o transrectal, en mujeres que por alguna razón no pudieran hacerse por vía transvaginal, por la razón que fuera, yo creo que sí que hay datos para avalar pues, ese cribado oportunista. Es decir, si aparece una mujer en la consulta, no cuesta nada. La ecografía es una técnica inocua, que no genera problemas, no irradia, no genera ningún tipo de complicación, no es muy costosa comparada con otras técnicas como la resonancia magnética, la tomografía axial computerizada, está al alcance prácticamente de cualquier ginecólogo. No hay ginecólogo en una consulta hoy día que casi no tenga un ecógrafo. Por lo tanto, tampoco supone un problema. ¿Tienes que invertir en material? Básicamente no. Básicamente no. Lo único que sí que habría que entrenar a esos ginecólogos para decir, esto puede ser un problema, esto que se ve, quiero decir, y esto no es un problema. Entonces, cuando ves algo que puede ser un problema, 2 opciones. Plantea una eventual intervención quirúrgica o deriva a un centro especializado como el que hemos montado en Quirón Salud de alta resolución para ya hacer una especie de segundo cribado, es decir... Porque la primera prueba sería la ecografía, que eso lo puede hacer cualquier ginecólogo. En caso de alguna imagen sospechosa, ¿hay alguna otra prueba más precisa antes de llegar a una intervención? Sí, claro. Sí, como te digo, podemos solicitar la opinión de un experto ecografista, o pedir una resonancia. Nosotros en Pamplona hicimos un estudio que demostramos que en esos casos lo que es más coste eficiente es buscar la opinión de un experto para repetir una ecografía. Más coste eficiente porque teniendo el mismo rendimiento diagnóstico de aclarar si esto es realmente relevante o no lo es, tiene un coste económico mucho menor. Ha habido, te pregunto también, igual que en el caso de la endometriosis, si en los últimos años ha habido algún avance que permita un diagnóstico un poco antes de lo que se hace, o si hay algo en el horizonte tanto para el diagnóstico como... Bueno, vamos a centrarnos en el diagnóstico. En el diagnóstico. A fecha de hoy, realmente, avances en lo que es el diagnóstico, no podemos decir que haya habido grandes avances, desgraciadamente. Ahora, ¿el horizonte eso me hace ser optimista? Sí. El horizonte sí me hace ser optimista porque ya disponemos de una serie de herramientas que en el momento en que tengan un coste adecuado, un coste bien ajustado, podría eventualmente ser coste eficiente
en un potencial cribado del cáncer de ovario. Me estoy refiriendo a la detección en sangre de las mujeres de contenido genético, RNA o DNA, del tumor. El cáncer de ovario, para ser detectado por ecografía, necesita tener unas dimensiones concretas. Y desgraciadamente hay un tipo de cáncer de ovario que tiene la capacidad de diseminarse mucho cuando todavía es muy pequeñito. De manera que por ecografía va a resultar difícil detectar precozmente ese tipo de tumor, de cáncer de ovario. Pero ese cáncer de ovario, que por otro lado es uno de los más frecuentes, ciertamente, sí que podría ser detectable porque las células tumorales se necrosan, se destruyen y mandan al torrente circulatorio material genético de esas propias células tumorales. La detección de ese material genético en una muestra de sangre de la paciente es lo que nos puede dar la pista de que esa paciente tiene un cáncer de ovario que todavía no es visible, por decirlo de alguna manera. ¿Esas pruebas se hacen ya actualmente No. o son algo... Eso es lo que está en el horizonte. ¿A medio plazo, corto plazo, estamos hablando cuántos años? Yo confío en que esté a medio plazo, se está avanzando mucho, en ese sentido. Y yo, si me preguntaras por un horizonte temporal, yo creo que eso en menos de una década lo vamos a tener disponible, porque hemos avanzado mucho en un terreno que es en el ámbito de la obstetricia, la detección mediante test en sangre materna de ciertos tipos de problemas genéticos fetales. Aquí lo estaríamos aplicando de manera muy parecida a la detección de ciertos tipos detectar material genético que procede de células tumorales. Por lo tanto, yo el horizonte temporal no lo veo lejano, Quiero ser muy optimista en eso. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese mensaje optimista. Juan Luis, hemos estado encantados de tenerte aquí. Nos has contado un montón de cosas interesantes, tanto de la endometriosis como del cáncer de ovario, y nos has dado un horizonte de esperanza. Gracias. Pues gracias a vosotros.